Vamos a dar comienzo a la escuela dominical del día de hoy y lo vamos a hacer dando gracias al Señor porque nos ha dado un día más de vida y también porque estamos junto a nuestra familia en casa. La palabra del Señor dice así en Marcos 10:14. Y viólos Jesús, se enojó y les dijo: dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Oremos. Abro mis manitos, cierro mis ojitos para conversar con Dios. Padre Celestial, gracias Señor te damos porque tú nos das un día más de vida. Gracias Señor porque podemos estar junto a nuestras familias. Y te pido, mi Dios, que tú seas con cada uno de los niños, Señor, que está en estos momentos dedicando este tiempo para ti. Gracias por ello y gracias también porque sus familias le han dejado y seas tú con cada uno de ellos. Y te pedimos que tú seas cuidándolo en todo momento. Gracias, Señor, porque el reino de los cielos es para los niños. Gracias porque tú eres nuestro Salvador y nuestro cuidador. Todo te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Hoy nos ha correspondido aprender el versículo en Marcos 10:14. Lo vamos a leer todos juntos para comenzar. 1, 2, 3. Marcos 10:14. Dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿No es cierto? Dice, dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahora el hermano Josué va a decirnos qué nos quiere enseñar este versículo en el día de hoy. En la Biblia, en el libro de Marcos, en el capítulo 10, de los versículos 13 al 16, podemos leer: y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolos Jesús, se enojó y les dijo: dejad los niños venir y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Estos versículos, y en especial en el versículo 14, que es el versículo de memorización de esta clase, vemos que se presentaba una situación donde los padres traían a sus hijos a ver al maestro, a aquel hombre que hacía milagros. Después vamos a ver en la lección de cuál era la magnitud de la gente que traía a Jesús y que lo escuchaba. Pero vemos que Jesús siempre estuvo rodeado de gente porque la gente buscaba a aquel que podía hacer milagros y sanarlos de las enfermedades. El que tenía y hablaba de una forma poderosa, no como lo hacían los judíos del momento. De esta forma, vemos que una situación donde los padres, conociendo a este maestro, van y traen sus niños, lo más preciado para ellos, para que Jesús los bendijera. Pero vemos la reacción de los discípulos que veían que el maestro estaba, o Jesús estaba todo el tiempo ocupado, todo el tiempo rodeado de gente, trataba de, y reñían a las personas, le impedían a los niños que se acercaran a Jesús porque veían que eso iba a estorbar al maestro. Pero Jesús, al ver esto, se enojó. Se enojó porque vemos en los versículos siguientes que Jesús tenía un amor especial por los niños. Tanto que en el versículo 14 dice: dejad a los niños venir a mí y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Y el 15 dice: de cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vemos que Jesús tiene un amor especial por ellos. Posterior a que los riñe a los discípulos, los bendice. Pero hace una especial mención sobre el estado de los niños. Los niños se acercaban a Jesús y se acercan a Dios de una forma totalmente distinta a como lo hacemos nosotros. Los niños son personas humildes, sinceros, que buscan de todo corazón.
El niño en su relación con un padre depende totalmente de él. Mientras más pequeño, más es la relación de dependencia. Lo que el padre le da al niño, el niño lo recibe. No tiene ningún impedimento, no tiene ninguna duda porque el padre lo ama. De esa misma manera nosotros tenemos que acercarnos a Dios como un niño, porque de los tales es el reino de los cielos, o el reino de Dios. Vemos que nosotros tenemos que acercarnos en humildad, en confianza, y siendo totalmente dependientes de Dios. Esa dependencia es total, no solamente en los momentos de aflicción o de miedo, como siempre buscamos y acudimos a un Dios todopoderoso, firme y fuerte, sino tiene que ser una dependencia total en cada momento, como un Dios de amor, de paciencia, de paz, que da a nuestra alma todo lo que necesita. Por eso, en confianza, el Señor nos dice que tenemos que buscarlo como un niño, con humildad, con tranquilidad, sabiendo que Él puede dar todo lo que nuestra alma necesita, pero en especial lo que no podemos hacer nosotros con nuestros medios o con las cosas que encontramos acá, que es el perdón de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Ya, vamos a ahora aprendernos el versículo. Recuerden que tenemos que aprenderlo y también se lo pueden aprender y pueden enviárselo a la tía Belén al WhatsApp y así sabemos cuántos niños se aprendieron este versículo. A ver, lo repetimos nuevamente. Dice Marcos 10:14. Dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 10:14. A ver, lo vamos a repetir otra vez y si alguien me lo puede decir, vamos a comenzar ya a dar los premios. Ya, 1, 2, 3. Marcos 10:14. Dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 10:14. A ver, ¿quién me lo puede decir? A ver. Fuerte y claro. Marcos 10:14. Dejad. Dejad venir los niños y A ver, ¿quién más me lo puede decir? Ahí está, medio nueva. Vamos, a ver, hermano Ricardo, ¿cómo dice? Marcos 10:14. Dejad los niños venir. y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. No, vamos a repetirlo de nuevo. Marcos 10:14. Dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 10:14. Entonces, el próximo domingo vamos a ver quién se lo aprendió. Vamos hoy día a recordar un salmo que hemos aprendido, que es el Salmo 121. Pero ahora lo vamos a cantar. Lo vamos a repasar primero cómo es la letra. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Saben ustedes que Dios, siempre que nosotros oramos, Él nos escucha? Él está atento a nuestras oraciones, a nuestros ruegos, a nuestro agradecimiento, siempre. Y cuando estemos en problemas, cuando estemos tristes, alcemos nuestros ojos a los montes, como dice el Salmo, que Él nos va a estar escuchando. ¿Lo cantamos ahora? Me van a ayudar para entonarlo.
Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. Es un corito que nosotros podemos confiar en nuestro Dios y pedirle a Él todo lo que nosotros necesitamos. Él va a estar atento a nuestros ruegos y a nuestros agradecimientos. Recuerden que siempre tenemos que dar gracias al Señor por todo lo que Él nos da. Que el Señor les bendiga. Ahora vamos a pasar a la lección a cargo de la hermana Belén. Hola niños, hoy vamos a estudiar una nueva lección que aparece en la Biblia. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios y en ella encontramos todo lo que Dios quiere para ti y para mí. Hoy vamos a ver en el Nuevo Testamento. La Biblia nos cuenta que Jesús, el Hijo perfecto de Dios, andaba con sus discípulos. Y ustedes saben que cuando Él vino a la tierra, le enseñaba a muchas personas. Las personas se venían desde diferentes lugares y se acercaban hacia Él y Él les enseñaba acerca de Dios. Andaban tantas personas que algunas mamás andaban con sus hijos. Y los discípulos, miren cómo estaban. Les decían, ¡shh! Ya, váyanse para allá, lleven a esos niños revoltosos. ¿Cómo van a estar aquí con Jesús? Porque los niños seguramente andaban corriendo, pero Jesús les dijo a sus discípulos, la Biblia dice que los riñó, los retó, les dijo, dejen a los niños que vengan a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos, de los que son como niños. Eso quiere decir de los tales. Jesús, el Hijo perfecto de Dios, utilizó a los niños para enseñarles a sus discípulos que tenían que ser como niños. ¿Cómo son los niños? Muchas veces nosotros los adultos tenemos que aprender de los niños, porque muchas veces nosotros nos enojamos y luego nos cuesta perdonar, pero muchas veces los niños se enojan, se pelean y al poco rato vuelven a ser amigos. Y así Jesús demostró a todos que Él se preocupaba de los niños. La Biblia nos cuenta en otra parte, en Marcos capítulo 6, que un día Jesús estaba con sus discípulos y llegaron a una parte y Jesús vio a muchas personas. Y la Biblia dice que Jesús los miró y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Jesús vio a la gente y tuvo compasión de ellas, porque los amaba. Cuando Jesús dice que eran como ovejas que no tenían pastor, quiere decir que no tenían quien los cuidara, quien los guiara. El pastor, su función era cuidar a las ovejas, era mantenerlas a salvo, libres del peligro. Y Jesús vio a una gran multitud de personas que eran como ovejas, que no tenían quien las cuidara. Y Jesús tuvo compasión de ellas porque Jesús las amaba. Dios te ama a ti. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Eso quiere decir de una manera tan grande. Dios, que es el creador de todo lo que existe, te creó a ti, me creó a mí y Él te ama. Cuando Jesús vio a toda esta multitud de personas, tuvo compasión de ellas y se quedó con ellos y les enseñaba muchas cosas, dice la Biblia. Y Jesús, cuando hablaba con ellos, de pronto se hizo de noche, porque pasaron muchas horas
juntos mientras Jesús les enseñaba. Y sus discípulos le dijeron: Jesús, por favor, deja a las personas que vuelvan a su casa a comer algo, o despídelos para que se vayan, porque estas personas iban desde muy lejos, muchas de ellas, a poder escuchar a Jesús. Porque cerca no había nada donde pudieran comprar y eran tantas personas que estaban reunidas para escuchar a Jesús. La Biblia dice que eran 5.000 hombres solamente. Probablemente habían mujeres y niños. Era como el estadio de Valdivia lleno de personas, el estadio de fútbol lleno de personas. Así más o menos era la cantidad de personas que estaba escuchando a Jesús. Jesús le dijo: ¿y qué tenemos para darles, para alimentarlos? Estas personas tenían una necesidad, tenían hambre. Y tú y yo tenemos una necesidad de Dios también, pero es una necesidad mucho mayor que el hambre, que es nuestro pecado. La Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron, todos pecamos, tú y yo también somos pecadores. El pecado es todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos que no le agrada a Dios, como por ejemplo enojarnos o desobedecer. Yo soy pecadora y tú también lo eres. Y eso es un problema mucho más grande que el hambre. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús que dejara a las personas que se fueran para que pudieran comer algo y terminar con su hambre, Jesús les preguntó qué tenían para darles de comer. Los discípulos le dijeron: pero Jesús, ¿cuánto necesitaríamos para darle a comer a estas personas? Le dieron una cifra de dinero que hoy son como 8 meses de sueldo. Era mucho dinero lo que necesitaban para alimentarlos. Y uno de los discípulos le dice a Jesús: un niño tiene su comida. Y el niño le pasó al discípulo su comida y eran 5 pancitos y 2 peces. Esa en esta época era un almuerzo como para un niño. Eso bastaba para una persona o quizás 2. Pero no servía para alimentar a esa gran cantidad de personas. Jesús dijo: tráiganmelos. Jesús tomó el pan, tomó los peces y mandó a que todas las personas se juntaran en grupos de 100 en 100 y se pusieran sobre la hierba. Cuando esto pasó, Jesús tomó en sus manos el pan, tomó los peces y dio gracias a Dios por ellos. Y luego los empezó a partir. Y cuando los partía, le empezó a dar a sus discípulos para que comenzaran a llevarle a las personas. Y saben, solamente con esos 5 panes y esos 2 peces, Jesús los multiplicó y alcanzó para que todas las personas, imagínense un estadio completo, se alimentaran. La Biblia nos dice que después de que todos se comieron y ya no querían comer más, Jesús mandó a sus discípulos a que retirasen lo que sobrara. Es cuando ya nadie quería comer más y tenían canastos llenos de comida. Jesús hizo este milagro de alimentar a toda esta multitud solamente con ese pan, con esos panes y esos peces. Este era el plan que Jesús tenía para cubrir la necesidad de estas personas, que era el hambre. Pero para nuestra necesidad, que es el pecado, Dios también tiene un plan maravilloso, y es que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Con su muerte, Él pagó el precio de todos tus pecados y los míos, y no quedó muerto, sino que al tercer día resucitó, y hoy está en el cielo al lado de Dios. Este niño era pequeño, y quizás pensaba que lo que él tenía no podía servir a Jesús para alimentar a todas estas personas. Pero muchas veces nosotros no pensamos en que lo que nosotros tenemos no es porque yo sea algo en buena y pueda hacer cosas buenas por mí, sino que todo lo que nosotros tenemos, Dios lo dio. Si Dios a ti como niño te ama, y si tú como niño o niña creíste en Jesús, Dios también te puede utilizar de la misma manera como utilizó a este niño. A lo mejor nosotros ahora no tenemos a Jesús físicamente y no podemos darle
peces ni pan. Sin embargo, tú como niño puedes servir a Dios. A nosotros nos ha pasado, y conozco a niños que tienen 6, 7 años, que han hecho cosas hermosas para Jesús. ¿Cómo? Han invitado amigos a sus clases bíblicas. Eso es algo maravilloso porque estás cumpliendo con lo que Dios te manda. Que le cuentes, que le prediques a otros acerca de Dios. Y eso es contarle a otros de Jesús y de este amor tan grande que Él tuvo para nosotros. O a lo mejor si eres más grande, también puedes servir a Dios enseñándole a tus hermanos pequeños o llevándolos a las clases bíblicas. A Dios no le importa si tú eres adulto, si eres niño, no le importa la edad que tengas. A Dios tampoco le importa si tienes mucho dinero o si tienes poco dinero. A Dios no le importa de qué color es tu casa o cómo es tu cara, si eres flaquito o gordito. Dios te ama y si tú eres un hijo de Dios, puedes servir a Dios, no importa cómo las personas te ven, porque la Biblia dice que Dios no se preocupa de lo que nosotros vemos, sino que Dios ve nuestro corazón. Y si tú eres un hijo de Dios, puedes servirle con lo que Dios te ha dado. Te invito a que puedas servir a Dios si ya le conoces, y si aún no le conoces, cree en Él, para que así tú también puedas tener tus pecados perdonados. Ahora vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra en donde te podemos conocer. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los niños que está viendo este video, Señor. Ayúdalo a conocerte más y a que se pueda acercar a ti. Bendice a sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, para nosotros fue un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes por medio de este video. Los queremos mucho, estamos orando por ustedes y esperamos que Dios nos permita que nos volvamos a reunir muy pronto. Que el Señor les bendiga junto a sus familias. ¡Chao!